¿Alguna vez te has preguntado por qué actuamos como lo hacemos o qué nos lleva realmente a buscar la felicidad? Hace más de 2000 años, un filósofo llamado Aristóteles también se hizo esas preguntas, y lo más sorprendente es que muchas de sus respuestas siguen teniendo sentido hasta hoy. En este video quiero contarte quién fue Aristóteles, cuáles fueron sus obras más importantes, cómo pensaba, tres de sus frases más inspiradoras y finalmente cómo podemos mirar su legado desde una perspectiva bíblica. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, una pequeña localidad de Macedonia en el norte de Grecia. Su padre, Nicomaco, fue médico del rey Amintas III de Macedonia, el abuelo de Alejandro Magno. Gracias a él, Aristóteles conoció desde muy joven el valor de la observación científica y el estudio del cuerpo humano. Su madre, Festis, también provenía de una familia culta, por lo que Aristóteles creció en un ambiente de estudio. Cuando tenía alrededor de 7 años, fue enviado a Atenas, al gran centro cultural del mundo antiguo, para estudiar en la Academia de Platón. Allí permaneció unos 20 años, aprendiendo de su maestro, aunque con el tiempo desarrolló ideas propias. Mientras Platón creía que el conocimiento se encontraba en el mundo de las ideas, Aristóteles comenzó a pensar que el saber debía surgir de la experiencia, de la realidad concreta. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas y viajó por distintas regiones del mundo griego. Vivió un tiempo en Asia Menor, donde se casó con Pitias, la sobrina de un gobernante local. Luego se trasladó a Mitilene, en la isla de Lesbos, donde realizó observaciones sobre plantas y animales, dando origen a algunos de sus estudios más importantes sobre biología. Años más tarde fue invitado por el rey Filipo II de Macedonia para ser el tutor de su hijo Alejandro, quien más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Durante ese tiempo, Aristóteles tuvo acceso a una gran biblioteca y a recursos que le permitieron seguir investigando y enseñando. De hecho, muchas de sus enseñanzas sobre liderazgo, virtud y prudencia influyeron profundamente en el joven Alejandro. Al regresar a Atenas, fundó su propia escuela, el Liceo, también llamada la escuela peripatética, porque Aristóteles acostumbraba a enseñar caminando con sus discípulos por los jardines del lugar. En el liceo se impartían clases de lógica, ética, política, física, biología y arte. Era un espacio donde la observación, la investigación y la reflexión iban de la mano. Durante esos años escribió la mayoría de sus obras, organizando el saber de su tiempo en una verdadera enciclopedia del conocimiento humano. Después de la muerte de Alejandro Magno, Aristóteles fue acusado injustamente de impiedad, de no honrar a los dioses griegos, y decidió abandonar Atenas para evitar que lo condenaran, como había ocurrido con Sócrates. Se refugió en la isla de Eubea, donde murió en el año 322 a.C., a los 62 años de edad. Su vida fue una búsqueda constante de la verdad, del equilibrio entre razón y experiencia, entre el pensamiento y acción. Por eso, hasta hoy Aristóteles sigue siendo considerado el padre de la lógica y de la ciencia occidental. Aristóteles escribió casi sobre todo: filosofía, ciencia, política, arte y lógica. Entre sus obras más importantes encontramos Metafísica, donde reflexiona sobre el ser y las causas últimas de la realidad; Ética a Nicomaco, su tratado sobre la felicidad y la virtud; Política, donde analiza cómo debe organizarse la sociedad para vivir bien; y Poética, considerada la primera gran obra de su teoría literaria y artística de Occidente. Cada una de estas obras influyó profundamente en la filosofía, en la educación y hasta en la teología cristiana posterior. El pensamiento de Aristóteles se distingue por su enfoque empírico, es decir, que parte de la observación y la experiencia. Para él, el conocimiento no viene solo de la razón o de las ideas, sino de lo que vemos, tocamos y analizamos. También desarrolló el método científico, basado en observar, comparar y deducir. Y algo central en su filosofía es que todo en la naturaleza tiene una finalidad, un propósito que lo hace ser lo que es. Según Aristóteles, el ser humano alcanza su plenitud cuando vive conforme a la razón y a la virtud. En otras palabras, cuando logra encontrar equilibrio y actuar con sabiduría. Dentro de las tres frases más resaltantes, destacó las siguientes: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esta frase resume gran parte de su pensamiento ético. Aristóteles creía que la virtud no se alcanza por un solo acto bueno,
sino por la repetición constante del bien. Cuando practicamos la justicia, la templanza o la honestidad una y otra vez, eso forma nuestro carácter. Nos recuerda que el éxito, ya sea académico, profesional, espiritual, social, no se logra por casualidad, sino por disciplina y constancia. La segunda frase es: el hombre es por naturaleza un ser social. En su obra Política, Aristóteles explica que nadie puede alcanzar la felicidad viviendo aislado. El ser humano necesita de los demás para desarrollarse plenamente: familia, sociedad, amistad y amor. Hoy esta idea tiene más sentido que nunca, porque en un mundo tan individualista nos recuerda que fuimos creados para convivir y cooperar. La verdadera plenitud no está en vivir solos, sino en construir juntos. Por último, tercera frase: el fin último del ser humano es la felicidad. Para Aristóteles, la felicidad no se encuentra en los placeres ni en la riqueza, sino en vivir de acuerdo con la virtud. Ser feliz para él es vivir bien y obrar bien. No depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestras metas. ¿Estamos buscando placer momentáneo o una vida con propósito? Aristóteles diría que la verdadera felicidad se logra cuando usamos nuestra razón para hacer el bien. Ahora, desde la perspectiva bíblica, algunas ideas de Aristóteles pueden dialogar con la fe cristiana. Por ejemplo, su enseñanza de que todo tiene una causa final se asemeja a lo que dice la Biblia en Proverbios 16:4. El Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo. También su idea de formar hábitos virtuosos se relaciona con las palabras de Pablo en 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Sin embargo, la Biblia va más allá. Aristóteles pensaba que el ser humano alcanza la perfección por su propio esfuerzo racional. La fe cristiana enseña que la verdadera transformación viene por la gracia de Dios, no solo por el hábito. Así como Aristóteles buscaba la felicidad en la virtud, el cristiano la encuentra en Cristo, quien da sentido, propósito y dirección a nuestra vida. En resumen, Aristóteles fue más que un filósofo antiguo. Fue un buscador de verdad. Sus ideas nos invitan a pensar, a actuar con sabiduría y vivir con propósito. Y aunque la razón puede mostrarnos el camino del bien, solo la fe puede conducirnos a la vida eterna. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, caché dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul